Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que compartía nuestro hermano Felipe. Hermanos, si podemos ver a un joven, ¿no? Delante de un pueblo, delante del pueblo de Dios, muy tierno muchacho, reinando. Y lo bueno es que aún con esa edad tan temprana, dice que él se dispone a buscar a Dios. Y una vez que busca a Dios, él empieza a darse cuenta, empieza a mirar que las cosas no estaban bien, que había cosas que desagradaban a Dios, que había cosas que estaban en contra de la palabra, en contra de lo que Dios había establecido, hermano, en el hombre, ¿no? Empezó a buscar a Dios, empezó a mirar la ley, empezó a mirar la palabra de Dios, y empezó a mirar a su alrededor y empezó a ver altares, empezó a ver cosas que eran abominación delante de la presencia de Dios. Y con ese conocimiento que había recibido en esa búsqueda, empieza a derribar, empieza a romper. Y no solamente lo derriba, lo rompe, sino que también dice que lo hace polvo. Qué lindo es que nosotros podamos buscar a Dios, hermano, podamos, gloria a Dios, mirar lo que Dios deja en su palabra, ¿no? Y empezar a mirar nuestra vida espiritual. Si en nuestra vida espiritual hay altares, hay cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios, si hay cosas que son abominaciones delante de la presencia de Dios, empezar a derribar, empezar a romper y empezar a hacerlo polvo, que no quede nada. Me gusta el título de esta palabra que leía nuestro hermano Felipe, dice reforma de Josías. La palabra reforma quiere decir, hermano, mejorar, cambiar algo para poder mejorarlo, ¿no? Y el rey Josías empezó a cambiar ese pueblo idólatra, ese pueblo que se había alejado de la presencia de Dios, porque ofrecían altares a los Baales, adoraban a los Baales. Es ahí cuando Josías empieza a buscar a Dios y empieza a darse cuenta que lo que se estaba haciendo no era voluntad de Dios, no era agradable delante de la presencia de Dios, y empieza con esa reforma, empieza con ese cambio, y ese cambio era para un bien espiritual. Qué lindo es que haya reforma, que haya cambio en nuestra vida, ¿no? Pero no cambio como había en los Gálatas. Los Gálatas empezaron a cambiar, pero empezaron a cambiar para mal. El apóstol Pablo no entendía y le decía: oh Gálatas, insensato, ¿quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? Dice otras versiones de la Biblia, que habiendo empezado por el Espíritu, se están perfeccionando en la carne. Hubo un cambio, pero un cambio, hermano, que le llevaba al error, que le llevaba a lo carnal. Hubo un cambio también en el rey Usías, cuando había empezado con 16 años a buscar a Dios, y dice que Dios lo bendijo en gran manera, y dice que Dios le dio ejército, le dio armamento, pero al final de sus días dice que aquel rey se enloqueció, en el buen sentido de la palabra, y quiso hacer algo que a él no le correspondía. Y al final de sus días, dice la Biblia, la palabra de Dios, que terminó muriendo con una lepra, alejado del templo. Por eso, si hay reformas, si hay cambios en nuestras vidas, que sea un cambio, hermano, que nos lleve a hacer la voluntad de Dios, que nos lleve a poder acercarnos a Dios cada día más. Acá Josías buscó a Dios, empezó a estar en lo íntimo con Dios y empezó a darse cuenta que las cosas estaban mal. Y es ahí cuando él empieza a actuar, empieza a derribar aquellos altares, empieza a hacer pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros. Que si hay algo en nuestra vida
que no solamente se derribe, ¿no? Porque cuando usted derriba algo, queda ahí algunos pedacitos. Pero dice que el rey Josías dijo, no va a quedar ningún pedacito. Yo lo derribo y lo empiezo a desmenuzar, lo empiezo a romper completamente. Y no solamente eso, no quiero que quede nada, quiero que se haga polvo. Dice, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Allá, como decía nuestro hermano Felipe, aquellos sacerdotes, aquellos cristianos, por decir así, ¿no?, que ofrecían sacrificio a aquellas imágenes, allí fue a derramar el polvo de aquellas estatuas, de aquellas imágenes. Por eso, hermanos, si hay cosas en nuestra vida, a través de esa búsqueda y a través de la lectura de la palabra de Dios, la cual nos hace ver que lo que hay en nuestra vida está mal. El apóstol Pablo hablaba a los Romanos capítulo 7, y decía que él conocía el pecado a través de la ley, porque la ley, hermanos, si la ley no dijera, no codiciarás, entonces él no sabría que la codicia es pecado. Pero por cuanto la ley, la palabra de Dios dice que no debemos codiciar, él se da cuenta que cuando codicia es allí donde está cometiendo pecado. Nosotros a través de la ley, a través de la palabra de Dios, sabemos las cosas que son agradables delante de la presencia de Dios, las cosas que son pecado delante de la presencia de Dios. Y al tener este conocimiento de la ley, tenemos que mirar nuestra vida espiritual y ver si hay algunas imágenes, ver si hay algunas esculturas, ver si hay algo que está desagradando delante de la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros vemos y decimos, no, esto es abominación delante de la presencia de Dios. Esto es desagradable delante de la presencia de Dios. Esto me está alejando de la presencia de Dios. Y es allí donde agarramos el martillito, ¿no?, y empezar a romper todo. El profeta Jeremías decía que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume, que quema. El Señor nos ayude. Lo importante es buscar de Dios como hizo este rey Josías. Y en esa búsqueda se dio cuenta que las cosas no marchaban bien. Por eso es tan importante, hermano, la lectura. Tan importante es que nosotros meditemos, leamos la palabra de Dios y nos centremos en la enseñanza, en la doctrina que dejaron primeramente nuestro Señor Jesucristo, que transmitió a sus apóstoles, a sus siervos, y esos siervos que transmitieron lo que recibieron de nuestro Señor con todo temor. Es tan importante que nosotros nos aferremos. El apóstol Pablo decía a los colosenses que la palabra de Cristo more. Se usa una palabra, hermano, griega, que quiere decir, o la palabra griega es enoico, que quiere decir estar dentro, morar, vivir. O sea, la palabra de Dios tiene que estar dentro, tiene que morar, tiene que vivir, tiene que hacerse carne. El apóstol decía, la palabra de Cristo more, esté adentro, se haga carne, viva, habite en abundancia, enseñándoos y exhortándoos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede entender? Cuando la palabra de Cristo está morando, está viviendo en mi corazón, yo quiero hacer algo indebido, quiero hacer algo malo, y es ahí cuando la palabra de Dios me enseña, es ahí donde la palabra de Dios me exhorta. Yo tenía 3, 4 meses de cristiano, de conocer a Dios. Como la mayoría tal vez sabe, yo era un joven que andaba en la calle, en pleitos, en peleas, en alcohol. Y conozco al Señor y tenía 3, 4 meses de conocer a Dios, de asistir al Señor en la iglesia. Y me fui al colegio. Y cuando salgo del colegio me encuentra un jovencito y me dice, ¿te acordás vos lo que me hiciste el año pasado? Y bueno, yo no me acuerdo nada. Y bueno, me dice, ¿te acordás lo que me hiciste el año pasado? Y se me acerca y me pega, hermano. Y cuando yo quiero reaccionar, en ese momento que quiero reaccionar, la palabra de Dios salta en mi corazón
Y dice, si te hieren la mejilla, dale la otra. Y como la palabra de Dios saltó y me exhortó en ese momento, bajé los brazos y seguí caminando. Por eso es necesario que la palabra de Dios more, que la palabra de Dios viva, que la palabra de Dios esté adentro de nuestro corazón, que cuando nosotros queramos hacer algo indebido, la palabra de Dios es allí donde nos enseña y nos exhorta. Por eso vamos a mirar lo que es la doctrina, la enseñanza. Hermanos, en el Evangelio según San Juan, miramos rápidamente, capítulo 7, versículo 16. Es tan importante que nosotros estemos aferrados a la doctrina de nuestro Señor. Por eso el rey Josías, cuando buscó a Dios, empezó a conocer la ley, empezó a conocer lo que a Dios le agradaba. Y ahí se dio cuenta que las cosas estaban mal. Por eso es necesario que nosotros busquemos a Dios, busquemos de su doctrina y que su doctrina, hermano, esa enseñanza esté dentro de nuestro corazón. Por eso vamos a ir mirando paso a paso con la ayuda del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16. Leemos la bendita palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén a la palabra de Dios. La palabra doctrina viene de la palabra griega didache, que quiere decir, hermano, doctrina o enseñanza que primeramente fue dada por nuestro Señor Jesucristo, transmitida a sus 12 apóstoles, y así, hermano, esa didache o esa enseñanza o esa doctrina que empezó por nuestro Señor Jesucristo y se transmitió a sus apóstoles, empezó a recorrer todas las naciones, empezó a recorrer todo el mundo y ha llegado un día a nuestra vida. Y lo que más me llama la atención, lo que el Señor Jesucristo dice, que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina, si la enseñanza que viene directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo y está en el corazón de sus siervos, va a saber aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios que esa es la doctrina verdadera. Hermano, no sé si usted ha escuchado o ha conocido personas que constantemente están contradiciendo, que constantemente están haciendo la guerra y empiezan a decir, pero el pastor es muy estructurado, el hermano es muy legalista, el hermano es muy antiguo, y empiezan a hacer la guerra y empiezan a contradecir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona realmente no quiere hacer la voluntad de Dios. Que esa persona realmente quiere andar conforme a sus pensamientos, conforme a su deseo, conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad o a la doctrina o a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La persona que quiere hacer la voluntad de Dios y cuando escucha la doctrina de nuestro Señor Jesucristo dice: amén, es así, esto le agrada al Señor y esto no le agrada. Porque conoce la doctrina de Dios, conoce la doctrina del Señor, porque realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Hermanos, aquella persona que quiera hacer la voluntad de Dios, todo lo que se hable a través de la palabra del Señor es algo sano. Muchas veces podemos aún usar como excusa, no, pero yo no lo voy a escuchar al hermano Felipe porque el hermano Felipe anda así y hace así.
A pesar que mi hermano Felipe hable la palabra del Señor y tenga algunas cositas, ¿no? La persona que quiere andar en la carne toma, hermano, para justificarse un error así del hermano Felipe, y al mirar ese error no recibe la palabra. No, yo no voy a recibir. Que venga otro y me diga, pero él no. El Señor Jesucristo hablaba y decía de los escribas y fariseos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuando una persona habla la palabra de Dios tal como está escrita, a pesar que haya algunos problemitas, pero usted no mire los problemitas. Usted preste atención que si realmente lo que está enseñando ese varón es doctrina de Dios, y procure obedecerla. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor Jesucristo, a pesar que los escribas y fariseos eran unos hipócritas, a pesar que los escribas y fariseos, hermano, eran personas que fingían mucha espiritualidad, mucha rectitud, el Señor no lo tiró abajo, sino que dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por eso, si usted escucha por ahí una persona que realmente predica la palabra, pero por ahí tiene algunos problemitas, escúchelo, haga caso a la palabra del Señor, pero no sea como esa persona y empiece a hacer lo malo, ¿no? Que el Señor nos ayude. Por eso, aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios conoce cuál es la doctrina. No empieza a pelear, no empieza a hacer la guerra, no empieza a oponerse ni nada de esas cosas. Hermano, esta doctrina que habla nuestro Señor aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17, él mismo dice: esta no es mi doctrina, esta doctrina viene directamente del Padre. Y esta doctrina que viene directamente del Padre la predicó Jesús, la transmitió Jesús a sus apóstoles, a sus siervos. Muchas veces se usa un término muy mal usado, ¿no? Y decimos: ustedes tienen la doctrina de la iglesia tal, o la doctrina de esta iglesia, o usted tiene la doctrina del pastor este. No es la doctrina ni del pastor ni de la iglesia, sino que la doctrina es de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo la recibió de su Padre, y esa doctrina que recibió de su Padre, que recibió de Dios, la transmitió a sus discípulos. Por eso vamos a corroborar lo que estamos diciendo en la carta de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que era un varón muy, muy estudioso de la ley. Dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los doctos de aquel tiempo, muy renombrado, con muchísima sabiduría, conocimiento. Hermano, dice que él fue enseñado por este varón. Pero cuando conoce al Señor, ese conocimiento que él había recibido de este varón le llevaba a perseguir a los cristianos, le llevaba a perseguir a la iglesia. Pero cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le muestra, le enseña, le da su doctrina. Y él en varios libros, por ejemplo en Filipenses, dice que todas las cosas que para él eran ganancia la tiene por basura. Por ejemplo en Efesios Gálatas, capítulo 1, dice que el evangelio, la enseñanza que él da no recibió de hombre alguno, sino de parte de Jesucristo mismo. Por eso él acá, en este versículo, en 1 Corintios 11, 23, afirma con mucha claridad y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
O sea que todo lo que recibió el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo, esa enseñanza, cuando hablamos de enseñanza estamos hablando de la didache o de la doctrina. Porque la palabra griega es didache y se, hermano, traduce como enseñanza o doctrina. O sea, la enseñanza, la doctrina que Pablo enseñaba, que Pablo, hermano, gloria a Dios, transmitía, la recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y usted me va a decir, hermano, pero estamos hablando mucho de lo que es la enseñanza, pero ¿qué enseñanza? ¿Qué doctrina? Usted lea la Biblia y es ahí donde va a empezar a conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es doctrina? Hermano, porque el Señor a través de su palabra nos enseña de la forma que nosotros tenemos que vivir. Si usted y yo leemos la palabra del Señor, en la Biblia encontramos cómo debe ser un anciano. En la Biblia encontramos cómo debe ser el esposo con la esposa. En la Biblia encontramos cómo debe ser la esposa. En la Biblia encontramos cómo debe ser el hijo con el padre con el hijo, el trabajador, el obrero con el patrón con el obrero. Y como dijo un hermano, en la Biblia encontramos aún hasta la forma de peinarnos, pero tan así, hermano, sí, esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que Pablo escribió siendo inspirado a través del Espíritu Santo, no lo recibió de hombre alguno, sino lo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la doctrina que no es mía, dijo Pablo, sino que la recibí del Señor. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza. Hermanos, encontramos muchas cosas. Muchísimas cosas que el apóstol, los apóstoles, el Señor nos adoctrina, nos enseña de la forma que nosotros tenemos que vivir, de la forma que tenemos que conducirnos en este mundo. Pero aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, cuando se diga, hermano, acá la Biblia enseña esto, va a decir amén, porque esa es la doctrina que dejó nuestro Señor. Pero aquel que no quiere hacer la voluntad del Señor empieza a buscar miles de oposiciones. Que el Señor nos ayude. El apóstol, allí en el capítulo 11, versículo 3, dice así. Me perdí. Sí, 11:23, sino que sí. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Así que, gloria a Dios, la enseñanza que recibe el apóstol Pablo no la recibe de hombre, sino directamente fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ayude, hermano, a que nosotros también podamos tener esa doctrina, no una doctrina de hombre, no pensamientos humanos ni nada de esas cosas, porque muchas veces a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, como que le queremos hacer doctrina, ¿no? Y es allí donde muchas veces vienen los problemas. Usted puede tener un pensamiento de que si maneja la obra de Dios de esta manera puede funcionar mejor. Gloria a Dios, tiene ese pensamiento, pero no es una doctrina de parte del Señor. La doctrina del Señor es lo que está escrito y eso es lo que dejó establecido nuestro Señor. Miramos lo que el apóstol Pablo manda a los discípulos a retener la doctrina que ellos impartieron, que ellos transmitieron en segunda de Tesalonicense
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:15, manda el apóstol Pablo a que se retenga esa doctrina, esa enseñanza. Dice así: así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén, a la palabra de Dios. Usted, como sabe, como conoce, que la mayor parte del ministerio del apóstol Pablo la pasó en la cárcel. Y si no me equivoco, de Primera de Corintios, hermanos, gloria a Dios, hasta Filemón, si no me equivoco, son todo cartas del apóstol Pablo. Así que Pablo dice: la enseñanza, la doctrina, la didache que ustedes recibieron, ya sea por palabra nuestra o ya sea por carta nuestra, ustedes deben retener, deben guardar. Qué triste hoy en día, hermano, que la doctrina no se guarda, la doctrina no se retiene. Como dije recién, empezaron a haber reformas, pero para mal, para dar rienda suelta a sus deseos de la carne. Y empezaron a malinterpretar y a dar el significado, hermano, de versículos para darle el gusto a su carne. Pero Pablo, el apóstol, era muy claro y decía: hermanos míos, estén firmes y retengan la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si la palabra de Dios nos manda que nosotros nos comportemos de esta manera, en el libro de Colosenses, por ejemplo, lo que recién mencioné, decía la palabra de Cristo: more en abundancia en vuestro corazón, enseñándoos y exhortándoos, alabando al Señor con cánticos, himnos espirituales. No, pero los himnos son muy viejos, muy anticuados. Con los himnos ni un joven viene a la iglesia. Vamos a empezar a implementar músicas modernas. Ya empieza a haber un cambio, hermano. Porque ese versículo que Pablo decía a los colosenses era una enseñanza, una doctrina. Estaba enseñando de qué forma ellos tenían que alabar a Dios, de qué forma tenían que cantar a Dios, con cánticos, con himnos que provengan del Espíritu. En otro versículo dice el apóstol, con canciones, con alabanzas que profesen, que confiesen su nombre. Hoy en día hay canciones que no sé si se le canta al esposo o a la esposa y se lo inclina a la parte espiritual, ¿no? Pero una persona que anda media melancólica ahí, cuando escucha una canción ahí media romántica, lo que menos piensa es del Señor. Se inclina más al chico, a la chica. Por eso el apóstol Pablo dejaba, hermano, su doctrina que recibió de parte de Dios. Dejaba la enseñanza de qué forma se tenía que alabar a Dios y con qué se tenía que alabar a Dios. Por eso Pablo, el apóstol, aquí a los tesalonicenses dice: hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que ustedes recibieron, ya sea por carta, ya sea por palabra. Reténganla. Libro de Tito, capítulo 1, 9. Unos versículos más y ya vamos a ir terminando. Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que contradicen. Hermanos, Pablo le hablaba a su hijo Tito y le dejaba allí en Creta. En Creta había deficientes, había problemas. Y Pablo le dice a Tito: Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente que hay y establezcas ancianos, obispos, presbíteros, que se refiere al mismo cargo. Por esta causa te dejé acá en Creta, para que corrigiese lo deficientes y establezcas ancianos en las ciudades, en las iglesias. Pero Tito, por favor, no deje a cualquiera. Tito, pone a personas que retengan la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Hermanos, en este tiempo, la iglesia evangélica pentecostal en general se ahorraría tanto dolores de cabeza si siguen estas instrucciones que dejó el apóstol Pablo, esta enseñanza, esta doctrina, que antes de establecer una persona para que esté al frente de una obra, sea una persona que realmente, hermano, sea retenedor de la palabra fiel, tal como se le ha sido enseñado. Hoy en día, muchas veces los que están al frente, hermano, tuercen la palabra. El apóstol hablaba a los corintios y decía que algunos que medran la palabra de Dios, la palabra medrar, quiere decir que algunos se enriquecen usando la palabra de Dios, hermano, porque dan otra interpretación, lo tuerce totalmente. Y eso están al frente de las iglesias hoy en día. Y así están las iglesias hoy en día. Pero si se siguiera las instrucciones, ¿no? Pablo le decía a Tito: Tito, pone a hombres que realmente retienen la palabra fiel como ha sido enseñada, para que ellos también puedan exhortar con sana enseñanza, una enseñanza sana, no una enseñanza enferma, no una enseñanza que te lleva al error, no una enseñanza que te lleva a darle la espalda a Dios, sino una enseñanza que trae sanidad a tu vida, que trae vida a tu vida, para que ellos puedan exhortar con enseñanza sana y convencer a los que contradicen. Que se nos ayude, hermanos. Que antes de establecer a alguien, antes de poner a alguien, podamos examinar y podamos ver si realmente es una persona retenedor de la palabra fiel, retenedor de aquella palabra que habló nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, tal como ha sido dicha o escrita. Bueno, nuestro hermano Felipe decía al principio 1:30, así que todavía tengo tiempo. Leemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. ¿Cómo es la persona, hermano, que enseña otra doctrina? Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, a la sana palabra, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputa necia de hombre corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El apóstol Pablo, dándole a conocer a este joven Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Hermanos, como dijo un pastor, ¿no? Un día, aquella persona que un día quiere estar al frente, lo mínimo que puede hacer es saber las cartas pastorales de memoria. Por ejemplo, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito son cartas pastorales que el apóstol Pablo dice: y estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y le da a conocer, hermano, todo de la forma que él debía conducirse y de la forma que él debía actuar en la iglesia. Así que aquella persona que quiere estar al frente, como dijo este pastor, y concuerdo con él, hermano, que lo mínimo que puede hacer es saber de memoria las cartas pastorales. Así que Pablo escribía a Timoteo, al varón que estaba allí a cargo de la iglesia de Éfeso, y le decía: si alguno enseña otra cosa y no se conforma. La palabra conforma es una palabra compuesta que quiere decir con forma. O sea, la persona que habla, la persona que enseña y no tiene la forma de la enseñanza que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, no tiene la forma de la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, la forma de la doctrina que es conforme a la piedad, que el primer programa dimos a conocer un poquito sobre la piedad. Dice que es una persona que está envanecida, una persona soberbia, vanidosa, que se cree que sabe mucho y realmente no sabe nada, hermano. ¿Cuántas personas, no? Por ahí usted escucha y empiezan a sacar conclusiones y empiezan a decirte: no, pero y empiezan a contradecir, empiezan a hablar cualquier cosa totalmente que está en contra de la palabra de Dios. Uno habla de la santidad y dice aquella persona: no, pero el Señor nos dio la libertad, hermano, no debemos estar ahí encerrados, no debemos estar ahí viviendo, parece dentro de una caja. El Señor no hizo libre. Usted tiene que salir y aún tiene que compartir, y hasta muchas veces algunos dicen que tiene que salir a divertirse por ahí a los boliches. No predican conforme a la sana doctrina. Uno habla de la santidad en el matrimonio, en el noviazgo y todas esas cosas, y aquellos dicen: no, pero ustedes tienen que conocerse, ustedes tienen que, para saber a ver si son o no son. No saben nada, hermano. No predican conforme a la sana doctrina. Uno dice: no, pero tenemos que cantar himno, hermano. Pablo y Silas allí en la cárcel cantaban himno, y fíjese cómo se manifestó el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba allí haciendo, gloria a Dios, la cena, dice que al finalizar la cena, dice que cantaron himno. No, hermano, pero eso era antes. Hoy en día hay que cantar algo más moderno, algo más activo. No predican la sana doctrina. Se hacen los sabios, pero realmente no saben nada en cuanto a la sana doctrina. Por eso el apóstol le decía a Timoteo: Timoteo, aquellos que no hablan conforme a la sana doctrina, conforme a la doctrina que es conforme a la piedad, están envanecidos, son soberbios, son vanidosos, no saben nada, deliran acerca de cuestiones. Fíjese el ejemplo que daba Pablo, el apóstol. Aquella persona que no habla conforme a la sana doctrina parece una persona que está delirando, que está hablando cualquier cosa. Yo, cuando usted por ahí ve una persona con fiebre, que está totalmente pasado de fiebre y empieza a temblar y empieza a delirar y empieza a decir cualquier cosa que no está en su juicio,
Eso dice Pablo. Esa persona que no habla conforme a la doctrina es así. Habla cualquier cosa. No está en su juicio. Y contienda de palabra. Y es ahí donde se arma la contienda, pleito y envidia y todas esas cosas, hermano. Por eso Pablo el apóstol decía a Timoteo, apártate de los tales porque vas a tener dolor de cabeza. Porque nacen contienda, nacen envidia, nacen mala sospecha, empiezan a ensuciar tu testimonio, empiezan a tirarte tierra, como quien dice, ¿no? Así que Timoteo, apártate de los tales. Versículo más. El apóstol Pablo también enseñaba a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3. Vio que nosotros hablamos recién de que Pablo le dejaba a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente que había en la iglesia y estableciese ancianos, obispos, pero no cualquier anciano, no cualquier obispo, sino personas que retengan la palabra fiel, que retengan la palabra, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos puedan... Bueno, acá Pablo le dejaba a Timoteo en Éfeso. Le decía, ¿cómo te rogué? En el capítulo 1, versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandasen algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Hermano, esto es tremendo, tremendo. Pablo le deja a Timoteo en Éfeso y le dice, Timoteo, quédate en Éfeso. ¿Por qué? Porque hay algunos que están hablando cualquier cosa. Hay algunos que están hablando cualquier cosa y no hablan conforme a la sana doctrina. Así que aquellos hermanos, en Éfeso, o sea, Timoteo no fue a ningún lugar desconocido. Timoteo no fue a ningún lugar, hermano, que para él era desconocido, sino que en Éfeso, o sea, en Éfeso quiere decir que había personas que se levantaban a hablar otra cosa, que se levantaban a contradecir al apóstol Pablo tal vez. Cuando Pablo daba una enseñanza, esta persona dice, no, pero no es así como dice Pablo, es de esta manera. Y Pablo le dice, Timoteo, quédate ahí en Éfeso. Y aquellos que se levantan enseñando cualquier cosa, decirle que no hagan eso. Por eso dice en el versículo 3, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Y esto se tiene que usar, hermano. El pastor da una enseñanza allí en el culto, y ahí en la puerta están aquellos que enseñan diferentes. No, pero el pastor fue muy estructurado, Están sembrando otra cosa, están inculcando otra cosa. Y ahí Timoteo quedó en Éfeso. No, hermano, no hagan eso, no enseñen estas cosas. Por eso lo que es el tema de la doctrina es muy largo. Vamos a leer un último versículo. Ahora es de verdad un último versículo. Segunda de Tesalonicense. No quisiera pasar por alto este versículo porque es algo que viene con mucho peso. Si bien la palabra de Dios viene con mucho peso siempre, pero en cuanto a este tema, este versículo, hermano, es el sello. Segunda de Tesalonicense, capítulo, gloria a Dios, 3, versículo 6. Dice así la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza
la doctrina, la didache que recibiste de nosotros. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses y le dice, pero os ordenamos, hermanos. ¿Por qué el apóstol habla en plural? No habla en singular, habla en plural, dice, os ordenamos. Porque todo su equipo ministerial que trabajaba con el apóstol, todos los apóstoles que anduvieron con el Señor, estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba, gloria a Dios, diciendo. El apóstol Pedro y todos aquellos apóstoles que habían andado con el Señor estaban dándole el ok, como quien dice, ¿no? Al apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, os ordenamos, hermanos, recibiendo todo el apoyo apostólico. Y no solamente, hermanos, recibiendo todo el apoyo apostólico, sino que Pablo ponía algo más pesado todavía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nombre viene de la palabra griega que es ónoma, que quiere decir, hermanos, sello o representante. Y los lectores de la Biblia van a saber entender lo que quiero decir en esta noche. Usted recuerda un pasaje muy conocido del rey Darío, si no me equivoco, cuando hizo aquel edicto que no debían, aquellos que estaban en Babilonia no debían orar a Dios. Y dice que Daniel abría la ventana de los cielos que daban a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Y había alguien ahí que lo vio a Daniel orando. Fue con ese chisme, como quien dice, ¿no? Al rey Darío y le dice, rey Darío, tú hiciste un edicto que nadie debía orar a Dios. Yo encontré uno, es Daniel. Y dice que el rey Darío se entristeció porque amaba a Daniel. Pero dice que no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el edicto que él había hecho fue sellado con el anillo del rey. Ese edicto era irrevocable, no se podía revocar, no se podía cambiar. Y Pablo, al usar ese término, está queriendo decir esto. Lo que yo le estoy ordenando en esta noche no se puede revocar, no se puede cambiar. Viene con ese sello que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No se puede cambiar, no se puede revocar. No, pero hermano, es mi pariente, es mi amigo. Yo sé que va en diferente iglesia, tiene otro manejo, tiene otra doctrina. Pero no puedo apartarme porque lo quiero, porque acá el apóstol dice, os rogamos, hermanos, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que ustedes recibieron. Y el apóstol agrega algo y dice, porque nosotros no anduvimos desordenadamente. Palabra del Señor, palabra fiel y verdadera, hermanos, en esta noche, digna de ser recibida primeramente por mí y por todo aquello que están escuchando. Dios lo bendiga en esta preciosa noche. Ya nuestro hermano Felipe ora al Señor. Amén. Oramos en esta hora delante de la presencia del Señor. Hermano, creo que ha sido clara la palabra del Señor para nuestras vidas. Y que Dios nos ayude, hermano, que cada día esta doctrina o esta enseñanza, que primeramente fue transmitida por nuestro Señor Jesucristo y fue respaldada por aquellos que le oyeron y continuaron predicando, y yo puedo decir por nuestros antepasados también que han hablado y nos han enseñado esta palabra de Dios, que Dios nos ayude a poder permanecer en ella, guardarla, y cada día también nosotros como jóvenes quizás poder también enseñarla a aquellos que vienen.
Amén. Oramos en la presencia del Señor. Señor amado, te damos muchas gracias en esta noche por esta oportunidad que usted nos ha regalado de poder estar aquí en este programa, por esta palabra, Señor, que ha hablado a nuestras vidas, Señor, ha golpeado nuestros corazones, Señor. Nos ha llamado la atención, Señor, nos ha advertido, Señor amado, como siempre tú lo haces a través de tu palabra, para que no podamos volvernos atrás, Señor amado, para que no abandonemos esta enseñanza que tú un día nos has dejado a través de los pastores, los siervos que nos han enseñado la palabra del Señor. Ayúdanos cada día, Señor, que ésta pueda tener morada en nuestros corazones, Señor, y que cada día pueda, Señor amado, hacerse carne en cada una de